¿Qué tal, queridos jóvenes? ¿Cómo están? Una alegría poder estar con ustedes en esta vigilia, Jesús en línea, y poder acompañarlos aunque sea virtualmente. ¿Sí? Jesús en línea quiere decirte algo. Y en esta noche quiero leer la Biblia para que a través de ella vos entiendas lo que Él quiere decirte. No sé cómo estás. No sé cómo llegás a este momento de tu vida. No sé cómo estás viviendo la cuarentena o no sé cómo está tu espiritualidad. Lo que sí sé es que hay una realidad que todos vivimos. Vivimos en tiempos de crisis. Tiempos de crisis que a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero en definitiva todos tenemos que enfrentar esas crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un momento especial que produce un cambio o una reacción en nosotros que puede ser positiva o puede ser negativa. De hecho, tal vez en el idioma chino se escribe con dos signos, uno arriba y uno abajo. El de arriba tiene que ver con la palabra crisis y cómo enfrentarla, y el de abajo significa oportunidad, dando a entender que cada crisis es una oportunidad. Y todos enfrentamos crisis. La crisis evolutiva, la de los años, ¿sí? Yo ahora no corro como corría antes. No juego al fútbol como jugaba antes. A medida que pasen los años, a vos te va a pasar lo mismo. Las crisis accidentales, de repente una carta, bueno, ahora no se mandan tantas cartas, ¿no? Pero tal vez un mensaje, una carta documento, ¿sí? Un telegrama, despido de trabajo, o un accidente, un auto que te chocó o te robaron y tal. Crisis que te afectan y que muchas veces cambian tu manera de vivir. El personaje de la historia al cual le habló Jesús en este relato que yo voy a tener con ustedes, vivía un momento de crisis. Y si tal vez nos tuviéramos que poner los zapatos de este muchacho diría, hace 38 años que estoy así. Mi suerte no puede cambiar. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Te imaginas 38 años de crisis? No creo que muchos de ustedes tengan esa edad. Pero entonces imagínate toda tu vida en crisis. Si ustedes me quieren acompañar, en San Juan, en el capítulo 5, yo voy a abrir mi Biblia y vamos a leer un relato especial de la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, en el versículo 1. La Biblia mía dice el paralítico de Betesda. San Juan capítulo 5, versículo 1. Allí la Biblia dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Qué interesante. Jesús iba a una fiesta. Él participaba de los rituales judíos y de las fiestas. Pero acá hay algo que a mí me llama la atención. Si va para la fiesta, ¿por qué se desvía? Sí, se desvía. Porque va para la fiesta, pero antes de ir a la fiesta, él pasa por un estanque que se llamaba Betesda. Betesda significa casa de misericordia. ¿Y qué sucedía en este lugar? La Biblia nos cuenta, versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Era un lugar especial. Era un hospital sin enfermeros ni médicos, ni medicamentos, por supuesto. Era un lugar a donde iban a parar los desahuciados de la sociedad, aquellos que ya no tenían más esperanza, aquellos que ya lo habían intentado todo y el último recurso de ellos era poner su esperanza en el estanque de Betesda, en el movimiento del agua. Se han hecho excavaciones, se ha encontrado este estanque. Era un estanque que, como si fuera una gran pileta, mediría unos 60 metros de largo por 12 de ancho, con una buena profundidad en ciertos lugares. Y todos llegaban allí con la esperanza de que podían ser sanados. Yo no sé cómo está tu vida, si vos te sentís desahuciado o no, si vos te sentís enfermo o no. Y no estoy hablando del COVID,
Estamos hablando espiritualmente. Pero Jesús, que iba a una fiesta, prefiere no festejar y pasar por donde se encuentran los desahuciados. Porque Jesús es experto en restaurar vidas. Este Jesús que está en línea quiere decirte algo en esta noche. La Biblia nos cuenta, allí en el relato que estamos hablando, en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Oh! Mirá vos, teóricamente, y ahora vas a ver por qué te digo teóricamente la Biblia dice que de tanto en tanto un ángel se acercaba al estanque de Betesda. Imagínate, los pórticos eran como grandes puertas, ¿no? Y abajo estaban todos los desahuciados, enfermos, paralíticos, personas rengas, personas ciegas, mudas, leprosos, todos allí tirados, esperando que el agua se moviera. De repente, según la tradición, llegaba un ángel, movía sus alas, el agua se movía y había que meterse dentro de la pileta. El que primero llegaba o metía un pie dentro de la pileta, la Biblia dice que automáticamente quedaba sanado. Ahora, ¿no te parece extraño este relato? Sí, ¿no? ¿Dios actúa de esa manera? ¿Dios se manifiesta de esa manera tan, podríamos decir, al azar? ¿O actúa de otra manera? ¿Sabes que la mayoría de los eruditos coinciden en que en los originales no aparece este texto? Y vos me dirás, ¿pero cómo? ¿La Biblia no la inspiró el Señor? Sí, la inspiró el Señor. Pero que este texto esté añadido no le quita ni le agrega nada a la salvación que es a través de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se transcribía la Biblia antiguamente, muchas veces se hacían anotaciones al costado. Y pareciera que alguien, siguiendo alguna tradición que se tenía en aquel entonces, agregó este texto como algo inspirado. ¿Y por qué te digo esto? ¿Dios se manifiesta así? ¿Dios actúa de esa manera? ¿Será que Dios, de alguna manera, tal vez no actuando como en el tanque de Betesda, pero sí actuando en mi vida, de repente aparece un ángel, me habla, ¡pa!, soy sanado, o un rayo de luz desciende, ¡pa!, y ahora soy transformado? ¿Dios actúa de esa manera? A mí no me resulta lógico en todo el contexto bíblico que Dios actúe así, de esa manera. Pero ¿y entonces, pastor, cómo se explica esto? Se ha descubierto que el estanque de Betesda se llenaba a través de una vertiente. No sé si conocés las vertientes en las rocas. Las vertientes en las rocas no salen en forma continua, sino que salen así. Entonces se calcula que el estanque, en algún momento por la presión del agua y por la intermitencia del agua que salía de las fuentes de la montaña, hacía que el agua se moviera. Según la costumbre, ellos pensaban que cuando se movía el agua era un ángel. Entonces salían todos en tropel. Se calcula que muchos morían aplastados y pisados por la desesperación de aquellos que estaban más sanos que se tiraban a la pileta. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién llegaba primero al agua? ¿No te pasó alguna vez con tus amigos y amigas estar en una pileta y hacer una apuesta? Vamos todos juntos, ¡fa!, y se tiran. ¿Quién cayó primero al agua? Es difícil de saberlo, es difícil. Pero acá teóricamente decían, el que primero caía, ¡fa!, se sanaba. ¿Saben qué? Lo que pasaba en aquel entonces es lo que sigue pasando hoy en día. Mucha gente sigue buscando estanques de salvación. Algo que los ayude a creer y que los ayude a salir del momento que están viviendo. Mirá, te voy a presentar algunos que yo tengo aquí en mi mano. Acá, tarot, solución de problemas de pareja, armonización y energía. Otro te muestro, mirá, el chamán de los Andes, consejero espiritual del amor, amarres para el amor en solo 24 horas.
Este debe ser conquistador porque hace amarres. Hermano Vicente, soluciona toda clase de problemas del amor, único conocedor de magias y secretos para acabar con tus sufrimientos. Mirá, otro estanque de salvación. El manto de la descarga, venga y tóquelo y va a ser sanado. Y tengo un montón más acá de cosas que la gente busca y de paso, si hay ofertas es porque hay mucha demanda. ¿Sabes dónde saco estas cosas? Cuando ando por las paradas de micro, las estaciones de tren, me llenan de estos papelitos. Y mi señora me dice, no agarres esas cosas. Pero yo digo, déjame que lo agarro porque esto yo lo uso en los sermones. La gente desesperada se agarra de cualquier cosa. La gente desesperada se agarra de cualquier estanque de salvación, creyendo que va a ser sanada por el poder de Dios. Cuando Dios no actúa de esa manera y no actúa de esta manera con los estanques de salvación. La Biblia sigue diciendo que este Jesús que se aparta del camino de la fiesta, versículo 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 38 años sufriendo. 38 años en lo que nosotros conocemos como el paralítico. No podía caminar, no podía manejarse solo. Tal vez era el peor de los casos que se encontraba allí en el estanque de Betesda. Quizás sus familiares ya cansados o sus amigos lo llevaron allí para que muriera, para dejarlo morir. ¿Te imaginas 38 años en los cuales tal vez no podés participar de las mismas actividades que tus amigos, que tus amigas? ¿Ves que la enfermedad va empeorando? Pagás un montón de médicos y no hay de alguna manera alguien que te dé una solución. Y en aquella época, ¿cuál era la última solución? El estanque de Betesda. Betesda, casa de misericordia. Es mi salvación, es mi esperanza. Muchachos, es mi última voluntad, llévenme allá. Lo llevan allá, queda allí y ahora a esperar que se mueva el agua. Ahora te pregunto, este que estaba acostado allí, que hacía 38 años que no se podía mover solo, ¿cómo iba a llegar a meterse dentro del estanque según la tradición? Y acá me gusta Jesucristo. ¿Saben que yo me imagino esta situación como que Jesucristo viene caminando y de repente lo ve? Y no hace como hacemos nosotros, que tal vez cuando vemos una persona necesitada vemos y seguimos de largo. No, lo ve y se acerca. Y me lo imagino a ese Jesús mirándolo con cariño, con una mirada compasiva, acercándose a él, y tal vez le hace una pregunta que vos me dirás, pero ¿qué preguntas que hace Jesús? Hay veces que yo no entiendo las preguntas que hace Jesús. ¿Querés ser sano? Parece tonta la pregunta, ¿no? Mirá la respuesta. Allí, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, mirá, te agradezco lo que me decís, me estás preguntando, pero yo te quiero decir algo. Yo sé cómo es el asunto, yo la manejo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo que esperar que alguien me meta allí, y si alguien me mete, pero no tengo nadie que me meta, entonces ¿cómo voy a ser sano? A ver, no sé si agarrás un poquito el hilo de lo que te estoy diciendo. Jesús, en línea, te quiere decir a vos también, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sano de tu laxitud espiritual? ¿Querés ser sano de las consecuencias de tus pecados? ¿Querés ser sano espiritualmente? ¿Querés ser sano en tus elecciones, decisiones y en tus pensamientos? ¿Querés ser sano? ¿Y sabes qué? Cuando Jesús en línea nos pregunta esto, muchas veces muchos de nosotros reaccionamos como el paralítico. No, para Jesús. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, Jesús. Yo tengo que hacer las 40 madrugadas.
yo tengo que hacer un montón de vigilia, yo tengo que hacer un montón de sermones, yo tengo que participar del culto joven, yo tengo que levantarme temprano en la mañana de rodillas ahí, orar. Yo sé lo que tengo que hacer, Jesús, porque si yo hago lo que sé que tengo que hacer, entonces voy a ser sano de mis pecados, voy a ser sano emocionalmente, voy a ser sano físicamente. ¿Y sabes qué? Yo muchas veces me imagino a ese Jesús que lo escucha a este paralítico diciéndole, sé lo que tengo que hacer, me lo imagino mirándolo así, con cariño, con amor, y en sus pensamientos pensar, vos no sabés nada, hijo mío, vos no sabés nada, si supieras con quién estás hablando. Y hay veces que en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Pensamos que sabemos cuando no sabemos nada. El relato sigue. Allí el relato, versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Primera vez, ¿querés ser sano? Yo sé lo que tengo que hacer. Lo vuelvo a mirar y yo me imagino esa mirada penetrante que le caló hasta los huesos y le dice, levanta tu lecho y anda. En la segunda vez que Jesús le habló, el paralítico entendió que no dependía de él, que no dependía de lo que él hiciera, sino que dependía de lo que Jesús hiciera en él si él lo dejaba. Chicos queridos, chicas queridas, juventud hermosa de Isidro Casanova y aquellos jóvenes que están mirando esta transmisión. En esta noche, ese Jesús que está en línea, que quiere conectarse con vos, ese Jesús que está en línea, que no quiere que solamente le claves el visto, ese Jesús te dice a vos, ¿querés ser sano? Y entonces, pastor, ¿qué tengo que responder? ¿Qué hizo el paralítico? Dos cositas hizo. Creyó y actuó. ¿A quién le creyó? A Jesús. ¿Y actuó en función de quién? De ese Jesús. La vida cristiana es fácil. Difícil es ser un pecador. Porque la vida cristiana es fácil cuando nuestra mente y nuestro corazón están centrados en Jesucristo. Cuando nosotros nos alejamos de Jesucristo, aún sabiendo lo que Él quiere para nuestra vida, se nos hace más difícil pecar. Pero cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, cuando no solamente le creemos, sino que también le hacemos caso, suceden maravillas. El Señor restaura nuestra vida. El Señor cambia nuestros pensamientos y nuestras intenciones. El Señor nos hace nuevas personas en Cristo Jesús. Si querés, después de ver, léete Efesios en el capítulo 1. Es impresionante, impresionante lo que Dios hace a través de Cristo en tu vida y en mi vida. Dice primero que nos bendice, que nos adopta, que perdona nuestros pecados, que nos da una herencia en el cielo, que nos otorga la salvación y montones de cosas más. ¿Todo a través de quién? De Jesucristo. De ese Jesucristo que me dice, Andrés, ¿querés ser sano? ¿Saben ustedes que esta actitud del paralítico es la misma actitud de la iglesia de la Odisea? Que se cree, se piensa que sabe todo y no sabe nada. Que ciega, que está desnuda, que no puede ver. Y que necesita de Jesús en forma desesperada. ¿Cuántas veces hacemos cosas aún en el ámbito espiritual sin que Jesús muera en nuestras vidas? ¿Cuántas veces decimos que seguimos a Jesús y hacemos cosas que Jesús quiere para nuestra vida cuando en realidad seguimos nuestros propios sentimientos y nuestros propios razonamientos? ¿Cuántas veces actuamos como el paralítico, buscando estanques de salvación espirituales, aún dentro de la misma iglesia, pero en los cuales Jesús no tiene nada que ver?
En esta noche Jesús, en línea, te dice, ¿querés ser sano? Y no es para que le digas, no, Jesús, yo sé, no. Es para que tomes tu lecho, para que te levantes y andes en el nombre de Jesucristo. Es para que dejes atrás tu parálisis espiritual. Es para que dejes atrás los pecados que te atormentan. Es para que dejes atrás ese sentimiento de culpa que te corroe el alma. Es para que dejes atrás esa falta de voluntad para hacer lo que tenés que hacer. Es para que dejes atrás esos deseos pecaminosos que rondan por tu mente. Es para que dejes atrás esas malas compañías que no te ayudan a crecer espiritualmente. Es para que dejes atrás todo eso, para que levantes tu lecho y para que andes hacia adelante para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Te imaginas el paralítico? 38 años sin caminar. Mirá lo que dice la Biblia. Allí, en el versículo 9 dice, al instante, no dudó más, no le preguntó, no le dijo, Jesús, ¿cómo lo vas a hacer? Pero Jesús, ¿es verdad lo que vas a hacer? ¿Pero ya lo hiciste con otro? No. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cuándo fue? Al instante. ¿Al instante de qué? Al instante en el cual él creyó en Jesucristo. Al instante en el cual él le dio autoridad a la palabra de Jesús en su vida. ¿Al instante de qué? Al instante en el cual él depositó toda su fe en lo que Jesús le dijo. ¿Al instante de qué? Al instante en el cual él no dudó que Jesús es poderoso para sanar físicamente, emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. En ese preciso instante, tomó su lecho, se levantó y ¿sabés qué me imagino yo? Fue corriendo de un lado para el otro, empezó a saltar desesperadamente, hasta me imagino que quizá saltó y lo abrazó a Jesucristo y le dijo, gracias Jesús, gracias. Cuando le permitís a ese Jesús que está en línea, que te sane espiritualmente, tu vida cambia en forma rotunda. Es un antes y un después. Pero si el leproso, el paralítico, no hubiera depositado su fe en Jesucristo, nada podría haber sucedido. Yo quiero invitarte en esta noche. Está terminando la vigilia. A que, conectándote con Jesús en línea, no clavándole el visto y dejándole solo, vos le hagas caso a lo que Él te dice. ¿Querés ser sano? Dios quiera que vos que estás ahí puedas decirle en oración a Jesús, Señor, saname. Y no solamente te quedes en Jesús, saname, sino que actúes y vivas como sano por y para Jesucristo. Te invito a orar. Allí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Señor, quiero darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este mensaje que viene de tu palabra para cada uno de nosotros. Tú quieres sanarnos y solamente tú tienes poder. Quiero pedirte que sanes a cada uno de nosotros que depositamos nuestra fe en ti. Que sea un antes y un después en nuestra vida, Señor. Porque este Jesús en línea constantemente llama a nuestros corazones. Que podamos, Señor, responder, no con dudas, sino con fe. Sí, Señor, saname. Y que podamos levantarnos, como lo hizo el paralítico, para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y acordate, Jesús sigue en línea. Nos vemos.